Las sombras de este caso no dejan de profundizarse. Un nuevo conjunto de evidencias geográficas, testimonios vecinales y pistas olvidadas vuelve a encender la investigación sobre Nancy Guthrie. Gritos nocturnos, 3 mudanzas y 5 casas desiertas. También el rastro digital de Annie Guthrie buscando ayuda en redes sociales. Detalles que vistos en conjunto trazan un mapa perturbador. Información de última hora sobre el caso Nancy Guthrie continúa emergiendo y cada nuevo dato obliga a reexaminar lo que ya se creía establecido. El análisis cartográfico satelital permite reconstruir la escena con una precisión que facilita la comprensión geográfica de este tétrico escenario criminal. Si este caso les genera preguntas y sienten que mantener la presión pública importa, denle like, suscríbanse y activen la campana de notificaciones para no perderse ninguna actualización. La vista satelital del vecindario revela una logística de movimientos sospechosos que hasta ahora no había sido analizada con esta profundidad. Todo comienza con alaridos desgarradores, reportados justamente en la dirección de aquella propiedad que permanece en total abandono. La casa abandonada cercana al domicilio de Nancy. Hubo gritos en ese sector, no la noche del rapto, sino semanas después de la desaparición. La cronología de estos perturbadores eventos sonoros en la zona fue documentada por investigadores independientes y vecinos que decidieron hablar. Un vecino identificado como Paul también los escuchó. La propiedad en cuestión se supone deshabitada, y sin embargo, algo en su interior no encaja con esa versión. Los propios vecinos coinciden, hay algo profundamente perturbador y anómalo en la atmósfera de esa construcción que ninguna explicación oficial ha logrado disipar. Un aura inquietante rodea esa propiedad desde antes de la desaparición de Nancy. Lo que se descubrirá a continuación refuerza esa percepción colectiva. En el perímetro se instalaron letreros de prohibido el paso, una medida que resulta incongruente para una vivienda que oficialmente se encuentra sin habitantes. Existen testimonios que sugieren la presencia clandestina de al menos 3 personas habitando ese lugar fuera del radar policial. Se habla también de supuestos contratistas activos en una propiedad cercana, cuya relevancia en la trama se analizará en detalle. Sin embargo, de esa casa en particular, emanaron los destellos que vinculan directamente al perpetrador con la escena del crimen. Los focos captados justo detrás de la silueta del agresor durante el incidente criminal registrado en video son una pieza que no puede ignorarse. Al examinar el ángulo de la entrada de Nancy y el arco donde ocurrió el evento principal, esas luces apuntaban directamente desde ese sector hacia la escena. El frente del hogar de Nancy y el arco donde se desarrolló el evento central son el punto de referencia para comprender la trayectoria de esos destellos. Al analizar meticulosamente el video del sospechoso, el patrón lumínico resulta ser una pieza clave que ha pasado inadvertida para el análisis público. Un fotograma congelado de los destellos revela que la luz proviene inequívocamente de algún punto en el terreno baldío adyacente. La intensidad y el ángulo sugieren los faros de un vehículo apostado entre la densa oscuridad nocturna de ese sector específico. Algunos han sugerido que eran luces decorativas, pero la intensidad y la dirección en esta zona específica apuntan a una intención mucho más deliberada. 2 puntos luminosos en la parte superior del fotograma, moviéndose de una manera que no responde a ningún patrón ornamental conocido en esa zona. Es un detalle especialmente inquietante, considerando que el agresor intentaba irrumpir en la morada de Nancy en ese preciso momento. En el video, el perpetrador dirige la mirada hacia esas luces, como si estuviera recibiendo una señal coordinada desde el exterior oscuro. No parece una casualidad. Esos destellos provienen de ese sector con una lógica basada en la trayectoria y el ángulo de proyección, una conclusión que los datos respaldan. Si el arco está allí, la luz se proyectó siguiendo ese vector de visibilidad, quizás desde un vehículo estacionado en ese punto preciso del recorrido.
Alguien vigilaba estacionado en ese sector. Si la casa estaba verdaderamente abandonada en ese momento, la teoría sobre la logística del criminal adquiere mayor peso. Si la propiedad estaba desierta, la hipótesis de un punto de observación premeditado se vuelve la explicación más coherente para toda esta secuencia. No hay vehículos visibles en las cámaras. ¿Acaso trasladaron a Nancy en una silla de ruedas o alguna camilla improvisada sin necesidad de un motor? Esa posibilidad explicaría perfectamente los surcos gemelos detectados en el pavimento de la entrada principal de la casa. Por desgracia, esa evidencia fue documentada 2 días después de que Nancy fuera arrancada violentamente de su vida cotidiana, lo que complica su valor probatorio. Podrían ser marcas de una silla de ruedas. La fotografía que sustenta esta perturbadora hipótesis de escape merece un análisis detenido. Una imagen publicada por el New York Post poco después del suceso contiene detalles cruciales que el análisis forense no ha descartado. Al ampliar la zona de la imagen, se distinguen huellas paralelas que coinciden con el rodamiento de un equipo médico móvil o de transporte. Se escucharon lamentos en ese sector durante las semanas posteriores a la desaparición, un dato que el análisis geográfico del entorno del crimen no puede ignorar. Los gritos fueron reportados precisamente en la zona de esa casa, la que se ha convertido en uno de los enigmas más oscuros de toda la investigación. Hay algo visceralmente incorrecto en esa estructura. La sospecha colectiva sobre lo que ocurre allí es cada vez mayor entre quienes conocen el vecindario. El perímetro fue blindado con advertencias legales, una maniobra defensiva que levanta sospechas inmediatas sobre lo que se busca proteger en su interior. Los alguaciles impidieron el acceso a investigadores independientes, protegiendo celosamente la privacidad de esa propiedad sospechosa sin ofrecer explicaciones públicas. El sheriff fue enfático en prohibir el acceso, dejando claro que no permitirían ojos extraños dentro de esos límites territoriales. Las autoridades confirmaron esa restricción de acceso. El cerco informativo alrededor de esta propiedad es en sí mismo una señal que los investigadores no pueden ignorar. Además de esta casa inquietante, el análisis cartográfico reveló otras viviendas vacías que dibujan un mapa de abandono bastante inusual en ese entorno. Una propiedad está a la venta y otra en alquiler, creando un vacío vecinal que habría facilitado la movilidad del sospechoso sin testigos presenciales. Se rumorea, además, la existencia de propiedades en renta en la zona, e incluso la posibilidad de un alojamiento temporal de tipo privado en los alrededores inmediatos. Ese dato no ha podido confirmarse de manera oficial, pero existe una vivienda contigua que se encuentra actualmente bajo proceso de remodelación activa. Una estructura nueva se levanta en ese punto, aunque los registros digitales disponibles no reflejan esa construcción todavía. El terreno figura como baldío en los registros oficiales, pero la construcción es una realidad tangible. El movimiento de trabajadores en ese sector es constante. ¿Por qué resulta tan relevante el tema de las obras? Porque existe una posibilidad que los investigadores no pueden descartar. La concentración de actividad de construcción en esa manzana es inusual. Y si alguien vinculado a esas labores fue quien interceptó a Nancy la madrugada del 1 de febrero, hablo de un contratista externo. Se sabe con certeza que Nancy Guthrie había gestionado recientemente el reemplazo total del tejado de su vivienda. Podría existir una conexión oculta entre ese trabajo y lo que ocurrió después. Es una hipótesis que los investigadores deben explorar con total rigurosidad. En ese mismo cuadrante fue avistado un vehículo sospechoso y un sujeto que caminaba con la cabeza baja, evitando cualquier contacto visual con los testigos. En esa misma zona fue localizado el pequeño recipiente marcado con la letra G, un hallazgo que refuerza la hipótesis de una planificación previa y deliberada. El perfil de ese individuo merece un análisis más profundo. Sus rasgos capturados en un fotograma ampliado
revelan detalles que los investigadores continúan procesando. Este hombre posee antecedentes penales de gravedad y ha cumplido diversas sentencias dentro del sistema penitenciario. Un historial que lo convierte en un perfil de interés en este caso. Su oficio es el techado, y trabajó para el hijo del dueño de una casa en la zona, quien dirige una compañía de techos local, con presencia activa en el vecindario. La residencia de Nancy queda atrapada entre casas vacías, inmuebles en renta y alojamientos temporales, creando un entorno especialmente vulnerable para una mujer que vivía sola. Otra propiedad disponible para venta o alquiler en esa misma calle agrega otra capa al patrón de abandono vecinal que rodea la escena del crimen. El domicilio, identificado como 121, se encontraba en total abandono en ese período. Una estructura desierta sin ningún tipo de vigilancia activa. 1, 2, 3 y hasta 4 casas deshabitadas en esa manzana, incluyendo la vivienda de enfrente, donde no residía absolutamente ninguna persona. 5 puntos críticos abandonados o bajo procesos de reparación intensiva simultánea. Un patrón que difícilmente puede calificarse de coincidencia. Si se suma la residencia actualmente en construcción, el total asciende a 6 espacios sin supervisión real en un radio inmediato. 6 escondites potenciales donde un agresor pudo estacionarse, planificar sus movimientos y finalmente llevarse a Nancy sin un solo testigo presencial. Se sabe que tanto el Buró Federal como la oficina del sheriff inspeccionaron minuciosamente ese domicilio particular durante las primeras semanas de búsqueda. Las autoridades incluso acudieron al lugar tras reportes de gritos desgarradores en la zona, y lo que se descubrió durante esa inspección nunca fue revelado completamente al público. Al retirar el análisis cartográfico satelital, emerge una evidencia crucial rastreada en las primeras horas de la investigación de campo. En la búsqueda de respuestas, ningún rastro digital fue ignorado. Se realizó un escrutinio total de cada plataforma disponible en la que Nancy o sus allegados pudieran haber interactuado. Se rastrearon grupos en redes sociales donde la víctima pudo haber participado, tomando como punto de partida sus intereses y pasatiempos personales más documentados. Su pasión por la botánica era pública. Mencionaba frecuentemente cómo los animales silvestres dañaban su jardín y sus plantas favoritas en esa zona árida. Al parecer, Annie Guthrie comparte esa afición. Como es habitual entre vecinos, utilizaba Facebook para integrarse en comunidades locales de asistencia técnica. Es común que los residentes de una zona se unan a grupos comunitarios en línea para buscar recomendaciones sobre servicios domésticos específicos y confiables. Se localizó un grupo de jardinería hogareña que también trata temas de infraestructura, como sistemas de riego y mantenimiento exterior de propiedades. Entre los registros encontrados, destaca una publicación de Annie Guthrie, realizada a mediados del año 2023. En ella solicitaba ayuda de técnicos con licencia y referencias comprobables para realizar labores de reparación en el sistema hidráulico de la propiedad. Finalizó su mensaje agradeciendo de antemano cualquier colaboración que la comunidad vecinal pudiera ofrecerle para resolver ese problema doméstico. Esto sugiere que Annie estaba buscando activamente a un profesional externo para que acudiera directamente a la propiedad familiar. Buscaba a alguien que reparara la fontanería o los aspersores del jardín, un desconocido que tendría acceso legítimo al perímetro de la vivienda. Se detectó también que Nancy Guthrie participaba activamente en ese mismo foro digital, publicando en los meses de enero y noviembre de años anteriores. En noviembre de 2022, Nancy pedía asesoría especializada para el cuidado de sus especies vegetales más delicadas y sensibles al clima árido de la región. Sus consultas se centraban en la flora de su hogar, con registros adicionales datados en enero, lo que sitúa su actividad digital apenas semanas antes del suceso. Lo que resulta especialmente inquietante es la solicitud de Annie y el riesgo que implica contactar a desconocidos a través de plataformas digitales abiertas. Es algo que muchos hacemos sin pensarlo 2 veces
cuando necesitamos solucionar un problema en casa y no contamos con referidos de confianza. Sucede cuando no hay un familiar o un amigo cercano que domine esos oficios técnicos de mantenimiento doméstico cotidiano, y entonces se acude a las redes sociales buscando en la comunidad a alguien que posea buenas reseñas y parezca confiable, sin poder verificar su verdadero historial. Entre las interacciones de ese grupo digital se identificó una tarjeta de presentación de un proveedor de servicios técnicos que llamó poderosamente la atención de los investigadores. Los nombres comerciales específicos han sido omitidos por cautela investigativa, pero existían múltiples opciones de servicios técnicos disponibles en ese grupo. Annie agradeció específicamente la información de un negocio en particular, lo que sugiere que pudo haber contactado directamente a ese proveedor para el trabajo. El servicio era para mantenimiento de riego. Claramente la familia necesitaba que un extraño ingresara a su perímetro para realizar las reparaciones necesarias. El mantenimiento del jardín y específicamente el sistema de riego de la propiedad cobran relevancia investigativa por una razón que no es trivial. Si las autoridades han descartado cualquier implicación directa de la familia, la atención investigativa debe orientarse hacia el círculo externo de personas que tuvieron acceso a la propiedad. Annie, la hija de la víctima, reside a solo 4.7 millas de distancia. Ella misma mencionó un dato que no puede pasarse por alto en este análisis. Nancy buscaba ayuda profesional para reparar sus aspersores. Al inicio de esta pesadilla, el sistema presentaba una avería crítica que generaba una fuga constante de agua. ¿Recuerdan aquel desperfecto en el jardín de Nancy? Aquel detalle aparentemente menor que ahora cobra una dimensión completamente diferente. La avería era masiva, y una empresa de irrigación acudió a la propiedad para repararla apenas unas semanas antes del suceso. ¿Lo recuerdan? Esa visita técnica, que en su momento pareció rutinaria, podría haber sido el primer contacto entre el agresor y la vivienda de Nancy. La hipótesis es la siguiente, y se aclara que no se busca señalar injustamente a ninguna compañía en particular ni a sus empleados como conjunto. El escenario que se plantea es este. ¿Qué sucede si algún operario o contratista tuvo acceso directo a la vivienda y observó el entorno con ojos que iban más allá del trabajo? Quizás tras varias visitas, ese individuo comenzó a trazar un plan. Este perfil psicológico es consistente con los patrones del agresor oportunista que planifica con paciencia. Es una hipótesis válida y perturbadora. O quizás se trataba de alguien nuevo, alguien que acababa de integrarse en el círculo de confianza de la casa. Todo indica que Nancy fue el blanco de un ataque meticulosamente planeado. Había otros vecinos, otras propiedades accesibles en la zona, y sin embargo la eligieron a ella. ¿Por qué a ella? ¿Qué detuvo al perpetrador de atacar cualquier otra propiedad de esa manzana en lugar de la suya? Específicamente, la lógica del crimen al azar se quiebra ante este patrón. La selección deliberada de Nancy como objetivo apunta a un conocimiento previo de sus rutinas y vulnerabilidades. ¿Es posible que alguien contratado para labores domésticas con conocimiento del lugar sea quien se llevó a Nancy aquella madrugada? ¿Podría ser esta la clave del misterio? Es una beta investigativa que merece ser explorada con total rigurosidad por las autoridades competentes. Se tiene entendido que los investigadores interrogaron a varios trabajadores, incluidos los encargados del mantenimiento de la piscina y personal similar que frecuentaba el hogar. Sin embargo, se desconoce si todos ellos fueron sometidos a la prueba del polígrafo o si se han realizado seguimientos profundos a sus declaraciones más recientes. Lo que sí es un hecho confirmado es que los familiares directos se sometieron al detector de mentiras y los resultados fueron favorables para todos ellos. Ante este panorama, surge una pregunta que ningún investigador puede eludir. ¿Pudo alguien del círculo laboral de la casa, alguien de confianza aparente, haber sido el responsable de la desaparición de Nancy Degen
su análisis en los comentarios. ¿Podría uno de esos rostros familiares que trabajaban en la residencia ser el responsable? Es una posibilidad que la evidencia disponible no permite descartar. Es algo que debe analizarse con frialdad forense. Ahora, el foco se traslada al material que documenta los gritos escuchados en la zona durante las semanas posteriores al rapto. Imágenes de un reporte de campo independiente capturan en tiempo real el estado de las propiedades sospechosas y la actividad en el vecindario afectado. Un investigador de campo identificado como Alex se encontraba en el terreno documentando cada rincón de la escena y hablando directamente con los residentes de la zona. Él fue una de las personas que percibió aquellos gritos desgarradores y tuvo la oportunidad de entrevistarse con Paul, el vecino más cercano a la propiedad sospechosa. Su recorrido por la zona abarcó las propiedades en renta y en venta, permitiendo dimensionar con mayor claridad la geografía del lugar donde Nancy desapareció. Alex informaba en tiempo real desde el epicentro de los hechos, recogiendo declaraciones de testigos que hasta ese momento no habían hablado públicamente. La perspectiva desde el lugar de los hechos revela detalles que las fotografías estáticas o los mapas satelitales no logran capturar con la misma precisión. Para acceder a una de las propiedades sospechosas, el investigador de campo utilizó como pretexto la búsqueda de información sobre bienes raíces, para un familiar una estrategia habitual en el periodismo de investigación. El interior de esa propiedad fue inspeccionado para entender la disposición del espacio y evaluar si podría haber servido como punto de observación o refugio temporal. La propiedad marcada con el número 2215 ha centrado las sospechas en los últimos días de investigación por razones que se irán detallando. Ha permanecido en el mercado por más de 70 días. Pudo ser utilizada como punto de vigilancia o casa de seguridad por el captor durante la planificación del crimen. La dirección exacta de la vivienda en cuestión fue confirmada como parte del análisis geográfico del entorno inmediato a la escena del crimen. Se trata de una propiedad en Camino Helanado, destacada en el análisis satelital por su posición estratégica dentro de la trama de casas vacías que rodeaban el domicilio de Nancy. La fachada de una casa vecina cuya propietaria aseguró no poseer grabaciones ofrecía, sin embargo, una visibilidad total sobre la entrada principal del vecindario. Es importante detenerse en este punto para resaltar un elemento crucial en la cronología del caso. El análisis de campo se desarrolló aproximadamente en la segunda semana posterior a la misteriosa desaparición de Nancy Guthrie. Una residencia situada a pocas casas de distancia en la acera opuesta a la de la víctima captó la atención de los investigadores de inmediato. Se distingue por una entrada vehicular de gran extensión y un portón de un tono azul aguamarina muy característico dentro de ese vecindario. En ese portón hay una cámara de seguridad instalada. La pregunta inevitable es si ese metraje fue analizado considerando que las autoridades buscaron evidencia en cámaras ubicadas a 2 millas de distancia. Hay una contradicción que los investigadores aún no han explicado. Públicamente tenían un dispositivo de grabación prácticamente frente a la casa de Nancy, cruzando la calle. Ese dispositivo podría haber registrado cada movimiento sospechoso en el frente de la vivienda aquella madrugada del 1 de febrero. Resulta desconcertante que no se sepa con certeza qué captó esa lente en particular. Esa laguna informativa es en sí misma un elemento que debe resolverse. Varios vecinos cuentan con sistemas de vigilancia en sus propiedades, aunque los ángulos de visión de estos dispositivos son un factor que limita su utilidad probatoria. El problema radica precisamente en esos ángulos de visión. Es muy probable que las lentes no cubran la vía pública de manera directa desde sus posiciones actuales. Una vecina identificada en el reporte de campo negó poseer grabaciones de la zona, aunque la visibilidad desde su acceso principal contradecía esa declaración. A escasos metros, la propiedad contigua a la derecha es donde, según testimonios de varios vecinos,
se hospedaban los obreros vinculados a las obras activas en el sector. Esa información fue confirmada por múltiples fuentes durante el recorrido de campo realizado en las semanas posteriores al suceso. La propiedad identificada arriba en el recorrido es exactamente donde se hospedaban esos trabajadores. Un detalle que la investigación oficial no ha descartado como relevante. 3 obreros en una casa en venta junto a otra propiedad con actividad constante de vehículos y personas desconocidas para los vecinos. No se señala directamente a ninguno de esos individuos como sospechoso, pero hay una construcción activa contigua que forma parte de ese mismo corredor de actividad inusual. 2 vehículos no identificados fueron avistados estacionados en ese cuadrante en fechas próximas a la desaparición, según los registros de testigos de la zona. Según los testimonios, 3 inquilinos se alojaban en esa propiedad durante el período de interés para la investigación. Entre los detalles documentados durante el recorrido de campo, uno en particular merece atención especial por su implicación geográfica directa. La ubicación exacta de esas propiedades, visualizada sobre el mapa del vecindario, revela una concentración de puntos de interés que rodea literalmente la casa de Nancy. Durante el recorrido, el investigador de campo operaba dentro del marco legal permitido para periodistas e investigadores independientes en espacios de acceso público. En camino helano, hacia el otro sector de la calle, otra propiedad llamó la atención por conservar cinta policial en su perímetro. Las cintas de precaución seguían visibles en ese punto días, después de que las autoridades hubieran realizado sus inspecciones en la zona. La presencia de grandes bloques de cemento y varilla metálica expuesta en esa construcción completaban un panorama de obra activa, sin supervisión visible. El propietario de uno de los inmuebles aseguró que no había nada significativo bajo la estructura, una declaración que los investigadores tomaron nota de registrar. La casa de apariencia ordinaria corresponde al número identificado como el 2121 en esa calle. El 2121 de la calle Ganado, con orientación en dirección opuesta a otra de las propiedades bajo análisis, es parte de este corredor crítico. Esa propiedad presentaba señales evidentes de abandono prolongado, con una fachada que delataba años sin mantenimiento ni ocupación regular. El perímetro de esa vivienda fue inspeccionado en detalle, dado que su posición geográfica la sitúa dentro del radio de interés de la investigación. Al rodear el inmueble se descubrió que alguien había dejado una manguera funcionando en el jardín, una anomalía difícil de explicar en una propiedad supuestamente deshabitada. Otro detalle desconcertante apareció al inspeccionar el lateral de la propiedad. Algo que, aunque podría tener una explicación ordinaria, detuvo el análisis por su apariencia visual. Lo que en un principio generó alarma fue identificado finalmente como resina de árbol, no sangre. Pero la similitud visual era lo suficientemente perturbadora. La resina caía verticalmente desde las ramas imitando el patrón de goteo de un líquido oscuro sobre la superficie del suelo. La savia del árbol generaba ese efecto cromático inquietante, visible desde distintos ángulos del perímetro de la propiedad. A pesar de esa aclaración, el recorrido del perímetro continuó, ya que otros detalles de la vivienda aún requerían documentación. Lo verdaderamente significativo de esta casa es su dirección en el sistema de numeración del vecindario, el 5215 de la calle Ganado. Pero hay una inconsistencia que los investigadores no pueden ignorar. La dirección registrada es el 5215 de la calle Ganado. Sin embargo, el buzón físico indica 2215 de Ganado, una discrepancia que podría tener implicaciones en el rastreo oficial del inmueble. La zona de estacionamiento tiene capacidad para unos 6 vehículos con un acceso vehicular completamente independiente del acceso peatonal. Ese segundo camino de acceso y la posición del buzón en un punto distinto al esperado añaden otra capa de ambigüedad a la identidad real del inmueble. Otro elemento que generó sospecha fue la presencia de rocas distribuidas en el acceso, aunque voces más cautelosas
las calificaron de decorativas. Lo que las hacía llamativas era su aspecto demasiado nuevo, sin una sola marca de neumáticos encima, ni señal alguna de uso o tránsito previo. En las imágenes satelitales disponibles anteriores al suceso, esas rocas no existían, lo que indica que la grava fue colocada recientemente. La distribución de esa grava nueva sobre el acceso vehicular, combinada con los demás elementos detectados en la propiedad, resulta digna de análisis. El garaje de la vivienda no orienta hacia el camino interno, da directamente hacia la salida de la calle Escalante. El camino circular privado de la propiedad rodea por completo toda la extensión de ese terreno, permitiendo entrar y salir sin necesidad de dar marcha atrás. El patio trasero incluye una fuente decorativa, un detalle aparentemente trivial que sin embargo adquiere otro significado en el contexto de las teorías sobre el paradero de Nancy. ¿Qué lectura le dan a esta propiedad? ¿Qué elementos de los descritos les generan más preguntas sobre su posible rol en la trama investigativa? La ubicación exacta de esta propiedad en el mapa del vecindario permite comprender su relación geográfica con el domicilio de Nancy Guthrie. Durante el recorrido, un residente de la calle Ganado se acercó voluntariamente al investigador de campo para compartir lo que había presenciado recientemente. El vecino, quien reside en el sector, declaró haber visto salir una camioneta blanca de esa propiedad apenas 10 minutos antes de ese encuentro. Según su testimonio, entre 3 y 4 vehículos distintos habían abandonado esa propiedad en un lapso breve. Una de las camionetas de color blanco descendió desde el sector elevado, giró en la calle y salió del camino habitual. El comportamiento de ese convoy de vehículos fue calificado como inusual por el residente, quien llevaba suficiente tiempo en la zona para reconocer los patrones normales de tráfico. Uno de los vehículos pertenecía, según pudo determinarse, a los residentes de esa propiedad. Otro, una furgoneta, había salido también de allí poco antes. La furgoneta había estado estacionada directamente en la entrada de la propiedad durante un período prolongado. Tras una espera de aproximadamente 30 minutos en el lugar, los vehículos se retiraron. Uno de ellos realizó un giro en U más adelante, precisamente frente a la vivienda donde acababan de instalar cámaras de vigilancia. Uno de los vehículos había permanecido apostado frente a esa casa, con cámaras durante toda la jornada previa. El investigador de campo, identificado como Alex y oriundo de Tucson, había recorrido la zona días antes para hablar con los vecinos y documentar el entorno. En ese recorrido previo, Alex transitó precisamente esa misma calle, hablando con diferentes residentes que accedieron a compartir sus observaciones. Fue en ese contexto que se produjo el encuentro entre Alex y Paul, quien se identificó voluntariamente y comenzó a compartir su versión de los hechos. Paul reconoció al hombre con quien Alex había tenido un intercambio tenso en esa misma zona durante una visita anterior. Alex reconoció haber manejado ese encuentro de manera confrontacional, algo de lo que tomó responsabilidad. El individuo en cuestión continuó su camino sin detenerse. El sujeto no se detuvo y siguió de largo subiendo hacia el sector donde los vehículos habían estado estacionados. ¿Cuánto tiempo habían permanecido esos vehículos en el lugar? Según el testimonio del vecino, al menos unos 30 minutos. Un tiempo suficientemente largo para levantar sospechas. Se habían contabilizado 4 vehículos y una furgoneta en total. Uno de los vehículos tenía características que lo hacían parecer una unidad de seguridad privada, según la descripción ofrecida por el testigo. Otra camioneta fue vista instalando cámaras de monitoreo en las inmediaciones durante esa misma jornada. Esos vehículos permanecieron estacionados durante toda la jornada, y uno de los conductores mantuvo una conversación con otra persona en la zona. El conductor se retiró en el momento en que su interlocutor también se marchó. La camioneta blanca fue la última en abandonar el sector. La hipótesis del vecino era que al menos uno de los individuos residía en esa propiedad dado su comportamiento territorial y su hostilidad ante la presencia de desconocidos. Sin poder confirmar esa suposición, el investigador intentó obtener más información sobre la propiedad.
Se supo que la propietaria era una mujer que la adquirió recientemente. Había comprado la propiedad hace poco tiempo, pero aún no se había mudado a vivir en ella de manera permanente. La situación generaba perplejidad entre los residentes, quienes calificaban el movimiento de vehículos y personas como claramente fuera de lo ordinario para esa calle. La vivienda en la cima de la colina aquella desde donde se proyectaban esas luces sobre el porche de Nancy es la misma que ahora concentra este cúmulo de actividad inexplicable. La propietaria registrada no residía allí de forma habitual, y esa irregularidad es precisamente lo que convierte a esa propiedad en un punto de análisis prioritario. El ruido extraño descrito por algunos vecinos como un golpe seco fue uno de los elementos que detonó la alerta comunitaria sobre esa zona. Lo que algunos testigos oyeron coincidía con un grito desgarrador, no con el sonido de un animal ni de un vehículo. La experiencia resultó perturbadora para quienes lo escucharon en la oscuridad de la noche. Un sonido que ninguno de los testigos ha podido explicar con una causa ordinaria. Durante los días previos, el investigador de campo había recorrido la zona tocando puertas y recopilando testimonios de vecinos que aún no habían hablado con la prensa. Una de las vecinas decidió no abrir la puerta y posteriormente llamó al FBI para reportar la presencia de un desconocido rondando su entrada. El desconocido era el propio investigador quien reconoció que su presencia pudo haber generado alarma. Sin embargo, lo verdaderamente relevante vino después. El investigador no trabaja para ninguna agencia ni institución. Es un ciudadano de Tucson que decidió buscar respuestas sobre la desaparición de Nancy Guthrie de manera independiente. Se involucró en la investigación desde el segundo día de la desaparición, siguiendo el caso con una dedicación que lo ha convertido en una fuente clave de información de campo. Pero lo verdaderamente importante de ese contacto con la vecina no era la llamada al FBI, sino lo que ella reveló sobre lo que había visto. La vecina afirmó que el 1 de febrero a las 11 de la mañana observó a un hombre caminando junto a su muro perimetral dentro de su propiedad, y ese avistamiento ocurrió antes de que la desaparición de Nancy fuera reportada oficialmente. Un hombre sin máscara, caminando con calma a plena luz del día. Esa fue la pieza de información más crítica obtenida en campo, dado que la vecina ya había compartido ese detalle previamente con un investigador federal. La propiedad desde donde se observó al sospechoso corresponde al número 2210 de la calle, aunque la identificación precisa del inmueble requiere confirmación adicional. La propietaria de ese terreno de 1,5 hectáreas no residía habitualmente en ese inmueble, según los registros vecinales disponibles. Esa circunstancia convierte al predio en un punto especialmente vulnerable desde el punto de vista de la vigilancia comunitaria en la zona de interés. La propiedad visible desde la cartografía satelital es aquella donde fue avistado ese sujeto sin máscara merodeando el muro perimetral horas antes del reporte oficial. El muro en cuestión, claramente visible desde el exterior, delimita la propiedad por donde el sospechoso habría transitado sin prisa y sin ocultarse. Esa propiedad da hacia la calle Ganado, en el mismo sector donde residía Nancy Guthrie, conectando geográficamente este avistamiento con la escena del crimen. La casa marcada con el número 2210 está actualmente a la venta. Y ese dato es relevante. La zona donde se reportaron los gritos, los camiones y las furgonetas coincide con este perímetro exacto. Este es el perímetro exacto que los investigadores federales y locales han identificado como zona de interés prioritario en el caso. Paul, el vecino, también mencionó haber escuchado un estruendo fuerte en esa zona. Los testimonios coinciden gritos y ruidos no identificados procedentes de ese sector específico. Alex, el investigador de campo, insiste en que lo que se escuchó fueron gritos humanos. No ha modificado esa versión desde el primer momento en que lo reportó. A menos que se logre identificar un animal capaz de emitir un sonido de esas características,
La descripción se mantiene gritos humanos en una zona que debería haber estado en silencio. En las inmediaciones también fue mencionada una mujer cuya presencia en esa propiedad resultaba difícil de explicar, dado que los registros no la vinculaban como residente habitual. La titularidad de esa vivienda estaba vinculada a un fideicomiso o alguna estructura legal equivalente, lo que complica aún más la identificación directa del responsable del inmueble. Ante este panorama de propiedades opacas, movimientos nocturnos y testimonios que apuntan al mismo sector, la pregunta que emerge es inevitable. ¿Quién controlaba realmente ese espacio durante las semanas clave de la investigación? Un detalle crucial en el acceso principal de una de las propiedades bajo análisis fue instalado un dispositivo de vigilancia por parte de alguien cuya identidad no ha sido completamente establecida. Un portón de tonalidad turquesa claramente visible desde la calle delimita esa entrada vehicular de manera inusual para el estilo arquitectónico del vecindario. Es habitual que los propietarios coloquen rejas en sus entradas vehiculares, incluso sin vallar todo el jardín, para evitar que extraños utilicen su espacio privado sin autorización. Integrada en ese portón se encuentra una cámara de seguridad cuya existencia pasó inicialmente desapercibida para el análisis de campo. La captura satelital de ese punto data de noviembre de 2025, lo que sitúa la instalación del dispositivo en un período muy próximo a los eventos investigados. La implementación de ese sistema de monitoreo fue una medida reciente adoptada en un momento cronológicamente relevante para la línea temporal del caso. Fotografías documentadas durante el trabajo de campo confirman la existencia de esa cámara, aunque su registro no ha sido mencionado en ningún reporte oficial público. El rótulo visible en la imagen parece corresponder a un sistema de seguridad privada o una advertencia formal sobre vigilancia del inmueble. Podría tratarse de algún tipo de sistema de protección activa o de una señalización destinada a disuadir a posibles intrusos del exterior. Resulta perturbador plantearse qué contienen esas grabaciones, o si han sido resguardadas por las autoridades en algún punto de la investigación. A pesar de que la imagen de referencia data de noviembre de 2025, la evidencia de campo confirma la presencia de una lente activa en esa ubicación que nunca fue mencionada públicamente. Si algún residente de la zona posee información adicional sobre esa cámara o sobre los movimientos detectados en las propiedades descritas, esa información podría ser determinante para el caso. Los interrogantes se multiplican con cada nueva pieza del rompecabezas. ¿Qué interpretación le dan a estos hallazgos? El análisis colectivo de quienes siguen este caso tiene un valor real. A modo de resumen, los puntos clave examinados en este análisis forman una cadena de indicios que no puede ignorarse. Primero, el rastro digital de Annie Guthrie, buscando técnicos con referencias comprobables para acceder a la propiedad familiar. Sus consultas sobre sistemas de irrigación y las interacciones de Nancy en foros de botánica local confirman que ambas interactuaban en el mismo círculo digital de servicios técnicos. La hipótesis principal sugiere que el responsable podría ser alguien vinculado a los trabajos de mantenimiento realizados en la propiedad, alguien que conocía el terreno de antemano. Las marcas inexplicables en el pavimento de la entrada y los destellos frente a la residencia de Nancy, en la zona elevada de la colina, son evidencias que permanecen sin una explicación oficial satisfactoria. ¿Cómo encajan estas piezas en el panorama general tras la evidencia expuesta? ¿Qué hipótesis les resulta más sólida desde el análisis forense? El recorrido cartográfico preparado para este análisis permite que cada elemento examinado cobre su verdadera dimensión geográfica dentro del caso. El objetivo de esta reconstrucción visual es precisamente aportar la claridad que la información fragmentada, vista por separado, no permite obtener. El silencio oficial sobre varios de estos puntos sigue siendo absoluto, y ese silencio en un caso de esta magnitud es en sí mismo una forma de información.
Se informó que el material audiovisual recuperado de algunas cámaras del vecindario consistía únicamente en miniaturas sin valor probatorio aparente. En esencia, el reporte oficial indica que no se halló nada de valor en esos fragmentos descartados, una conclusión que sigue siendo cuestionada por los investigadores independientes. Por tanto, el único registro visual significativo disponible públicamente sigue siendo el que muestra al individuo sospechoso en el porche de Nancy. Y en ese video, las luces son señales, dada la forma en que el sospechoso desvía la mirada hacia ellas con una reacción que no es de sorpresa, sino de reconocimiento. Fue un estímulo visual que capturó su atención de inmediato, como si alguien lo estuviera observando y confirmando su posición desde la oscuridad del exterior. Lo que resulta especialmente revelador es que el sospechoso no acelera su marcha al percatarse de los destellos, una reacción que contradice la lógica del intruso descubierto. Si fuera un intruso sorprendido, lo lógico sería buscar refugio o huir ante la posible llegada de un vehículo, pero su calma lo contradice. Si en cambio se tratara de una señal convenida de antemano, su reacción de observación y espera cobraría un sentido mucho más siniestro y premeditado. Esa distinción entre el intruso sorprendido y el cómplice que espera una señal es posiblemente la pregunta más importante que este video plantea a los investigadores. Para quienes deseen revisar los análisis anteriores sobre el caso Nancy Guthrie, el material de los capítulos previos está disponible y complementa cada uno de los puntos examinados hoy. Si este análisis les movió a reflexionar, denle like, suscríbanse y activen la campana, para que ningún caso quede en el olvido. Nos vemos en el próximo. ¿Creen que el sospechoso actuó solo? ¿O alguien esperaba desde esa colina?